Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tengo una noticia que estoy segura va a poner una sonrisa en la cara de muchos, especialmente a los fanáticos de las parejas que nos roban el corazón. Hoy vamos a hablar de algo que nos encanta: el amor, las celebraciones y dos de nuestros actores turcos favoritos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos y románticos de un dúo que ha generado muchísima expectación y cariño. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita, así no se pierden ni un solo chisme o noticia emocionante que compartimos. Porque sí, hoy vamos a desvelar un secreto que ha estado flotando en el aire, uniendo a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les parecería si les dijera que celebraron juntos una fecha muy especial? Y no cualquier fecha, sino una que marca el inicio de un nuevo ciclo, llena de esperanzas y, por supuesto, de mucho amor. Sí, señoras y señores, parece que nuestro dúo dinámico ha celebrado la llegada del año nuevo compartiendo momentos íntimos y románticos, y lo que es aún más emocionante, podrían haber celebrado su primer aniversario juntos. ¿Se imaginan? La energía que desprenden cuando están juntos en pantalla es algo que trasciende la ficción, y verlos, o al menos especular sobre ellos, disfrutando de momentos privados, es realmente cautivador. Como muchos de ustedes sabrán, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue electrizante desde el momento en que pisaron juntos el set de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Sus personajes, Kandibit y Sanemairen, se convirtieron en una pareja icónica, de esas que se quedan grabadas en la memoria colectiva de los fans. Cada mirada, cada gesto, cada escena de ellos juntos era un torbellino de emociones que nos dejaba con ganas de más. Y esa conexión, esa chispa innegable, es lo que ha alimentado tantos rumores y esperanzas de que su relación trascendiera la pantalla. Y bueno, parece que esas esperanzas no estaban del todo equivocadas. Los rumores sobre su relación se intensificaron significativamente durante el rodaje de la serie, y aunque siempre mantuvieron un perfil relativamente bajo, las señales estaban ahí para quienes sabían mirar. Las interacciones en redes sociales, las presuntas coincidencias de viajes, e incluso los comentarios de amigos y colegas, todo apuntaba a que algo especial estaba floreciendo entre ellos. Y ahora, con esta reciente celebración de Año Nuevo, las sospechas se han convertido casi en una confirmación para muchos de sus seguidores más fieles. La noticia, o mejor dicho, la fuerte especulación, comenzó a circular justo después de las festividades de fin de año. Se rumorea, y los indicios son bastante sólidos, que Can Yaman y Demet Özdemir pasaron el año nuevo juntos, y no solo eso, sino que lo hicieron en un entorno íntimo y aparentemente romántico. Las redes sociales se llenaron de pequeños destellos, de pruebas que los fans más detectivescos han recopilado. Por ejemplo, se filtraron algunas fotografías y vídeos, aunque de baja calidad, donde se les veía supuestamente en la misma ubicación, compartiendo momentos de aparente relajación y alegría. Algunos mencionan que estuvieron en un lugar apartado, quizás una villa en la costa, o un refugio de montaña, donde pudieron disfrutar de la tranquilidad y la privacidad que tanto valoran. Las pistas incluyen la decoración, la música de fondo, e incluso la presencia de amigos cercanos que podrían haber sido testigos cómplices de esta celebración especial. Lo más intrigante es que se dice que esta celebración coincidió, o estuvo muy cerca, de lo que sería su primer aniversario oficial como pareja. Imaginen el simbolismo. Empezar el año nuevo celebrando un año de amor juntos. Es pura magia romántica. Ahora, seamos honestos, en el mundo de la farándula, las relaciones son a menudo un tema de debate y especulación constante. Sin embargo, en el caso de Can y Demet, la conexión siempre ha parecido genuina. Los fanáticos de Erkenci Kuş recuerdan a la perfección la intensidad con la que interpretaban sus roles. No era solo actuación, había una complicidad, una dulzura en sus miradas que hacía pensar que, más allá del guión, existía una conexión real. Y si ahora, después de que la serie concluyó hace tiempo, siguen eligiendo pasar momentos tan significativos juntos, como la bienvenida a un nuevo año, eso dice mucho. No se trata solo de un encuentro casual, sino de una decisión consciente de compartir un hito tan importante. Piensen en la presión que deben enfrentar. Dos de los actores más populares de Turquía, con legiones de seguidores en todo el mundo. Cada movimiento, cada aparición pública o privada, es analizado al microscopio. Por eso, elegir celebr.
Har un evento tan personal como el Año Nuevo y un posible aniversario juntos, y además, en aparente privado, demuestra un nivel de confianza y compromiso mutuo. Es como si quisieran proteger esa burbuja de felicidad que han construido, lejos del clamor de los medios y la curiosidad insaciable del público. Y aunque no tengamos confirmación oficial por parte de ellos, las señales son, como decimos en México, muy cantadas. Y si efectivamente celebraron su primer aniversario, ¿qué podemos imaginar que fue esa celebración? Seguramente algo íntimo y lleno de significado. Quizás una cena especial preparada por ellos mismos, rodeados de velas, música suave y conversaciones profundas. O tal vez una escapada romántica a un lugar con un significado especial para ellos, un sitio donde puedan reconectar y fortalecer su vínculo. Lo que es seguro es que para dos personas que han compartido tantas miradas intensas en pantalla, el Año Nuevo debió ser una noche llena de nuevos propósitos, y quién sabe, quizás hasta alguna propuesta. No podemos evitar soñar un poco, ¿verdad? Es importante recordar que aunque los rumores y las especulaciones nos encantan, la información oficial es escasa. Can Yaman y Demet Özdemir son profesionales que saben manejar su vida privada. Sin embargo, los fanáticos somos expertos en leer entre líneas, y las señales recientes apuntan fuertemente a que están juntos y felices. La forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras, los sutiles gestos de cariño que a veces se filtran, todo suma a la narrativa de una pareja sólida y enamorada. Además, si consideramos la trayectoria de ambos, han estado inmersos en proyectos importantes. Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales, incluyendo producciones en Italia, y Demet Özdemir sigue cosechando éxitos en Turquía con nuevas series y colaboraciones. A pesar de sus agendas apretadas, encontrar tiempo para celebrar juntos, y en una fecha tan simbólica, resalta la importancia que se dan mutuamente. No es fácil mantener una relación sólida cuando las carreras te llevan por caminos diferentes y a menudo lejanos. Por lo tanto, el hecho de que hayan hecho un hueco para esta celebración conjunta, y en lo que podría ser su primer aniversario, es un testimonio de la fuerza de su conexión. ¿Qué nos dice esto sobre el futuro de su relación? Bueno, como seguidores, solo podemos desearles lo mejor. Si están juntos, si están enamorados, y si han decidido celebrar un año de amor al inicio de otro, entonces el futuro parece prometedor. La madurez que han demostrado en sus carreras, sumada a la aparente solidez de su relación, sugiere que podrían ser una pareja duradera en el siempre volátil mundo del espectáculo. Y para los que se preguntan por qué no hay una foto oficial o una declaración contundente, recordemos que ambos han expresado en diversas ocasiones el deseo de mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Esto no significa que no compartan su felicidad, sino que lo hacen en sus propios términos y con las personas que consideran adecuadas. Las redes sociales son un escaparate, pero también un espacio de intimidad. Quizás sus publicaciones y las de sus amigos más cercanos son su forma de compartir una parte de su alegría sin revelar todos los detalles, permitiendo que la magia persista. La celebración de Año Nuevo, más allá de ser un simple cambio de calendario, representa un momento de reflexión, de esperanza y de nuevos comienzos. Que Can Yaman y Demet Özdemir hayan elegido compartirlo juntos, y en lo que se presume como su primer aniversario, añade una capa extra de significado y romanticismo a la ocasión. Es como si estuvieran sellando su relación bajo la promesa de un futuro brillante, un futuro lleno de amor y éxitos compartidos, tanto en lo personal como en lo profesional. Para nosotros como fans, ver a nuestras parejas favoritas felices es un regalo. Y la posible celebración de su primer aniversario en Año Nuevo, con todo el misterio y la emoción que lo rodea, es definitivamente algo que nos da muchas alegrías. Nos inspira a creer en el amor y en las conexiones genuinas que pueden surgir, incluso en el ojo del huracán mediático. Así que, queridos amigos, ahí lo tienen. Los indicios son fuertes, la especulación es alta, y la emoción palpable. Can Yaman y Demet Özdemir, celebrando juntos la llegada del Año Nuevo, y con la dulce sospecha de que también celebraron su primer aniversario. Una historia que sigue escribiéndose y que nos tiene a todos expectantes. Gracias por acompañarme en este viaje de noticias y especulaciones románticas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Si les ha gustado, si les ha parecido interesante, no olviden dejar un me gusta para hacérmelo saber. Y por supuesto, si tienen alguna opinión, algún rumor adicional que quieran compartir, o simplemente quieren saludar, déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y interactuar con cada uno de ustedes.
Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Eso nos ayuda muchísimo y asegura que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más curiosidades y mucho más contenido para todos ustedes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.